Bueno, una de las cosas que salió antes en la conversación y que pensaba abordar ahora en este segundo encuentro es la homilía, digamos, ya desde el punto, hemos visto los principios generales de la importancia, de la presencia de la palabra de Dios, de Cristo en la palabra que se proclama, y damos un paso más adelante y creo que podemos centrarnos ahora en dos aspectos. Creo que eso es media hora lo que tenemos, ¿no? Porque comemos a la 1:30. Pensé que era a las 2, estaba más tranquilo, y es a la 1:30, entonces el tiempo se va. Quiero tratar dos aspectos ahora en este ratito, que es la homilía al servicio del hoy, de la comunidad, y el segundo, una cosa que me preocupa mucho y que me gusta también, tengo que decirlo, que es la homilía y el paso al rito sacramental. Dos aspectos que creo que son importantes. La homilía debe mirar a la vida concreta de la comunidad. Alguno decía, no se olviden de la tercera parte, ¿no? La tercera, me parece que era usted, ¿no? La tercera parte, la tercera presencia, el les orandi, les credendi, les vivendi, ¿no? Vivendi, ¿no? No se olviden de la tercera parte. Bueno, la homilía ha de mirar, lógicamente, a la vida concreta de la comunidad. No se trata de repetir más o menos pedagógicamente lo que ha hecho la lectura, está claro, ¿no? Sino que ha de ayudar a los presentes a su aplicación en la historia, a que la palabra resuene con toda su fuerza iluminadora. Esto, a propósito, me viene una idea, a propósito de que no debe repetir sin más la homilía lo que ha dicho la lectura, se puede aplicar, y por excelencia, a las moniciones. Volvemos a las moniciones, ¿sí? Ojo con esas moniciones que nos dicen, monición a la lectura. La lectura de Isaías nos dice que, y entonces la primera lectura de hoy nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia que baja y empapa la tierra y luego vuelve a Dios, pero no antes sin fecundar la tierra y tal. Una monición que anticipa lo que dice la lectura, pues no tiene sentido. Si luego vamos a escucharlo, ¿para qué me lo cuenta usted primero? Bueno, esto que se aplica por excelencia de las moniciones también se puede aplicar, por supuesto, a la homilía. ¿Me permites una observación sobre eso? Sí, cómo no. En nuestro caso, a veces la monición va en castellano porque la lectura va a ser en euskera. Ah, bueno, ahí en ese caso, claro, bien, vale, bien, claro, bien, orienta un poco para quien no pueda comprenderlo, bien, vale, bien, correcto, bien, está bien, la aclaración, ¿ves? Siempre enriquecedor. Yo no estoy en un contexto bilingüe, claro, ¿sí? Pero como norma general, el principio sigue siendo válido, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad, Eustacio? Sí, eso, no anticipar de manera sistemática el contenido de las lecturas. Una respuesta a la palabra la encontramos ya en la misma Eucaristía, pero tiene que trascender más allá la vida. El predicador no se contenta con explicar la palabra, sino que la aplica a nuestra historia concreta, exhortando a todos a responder a ella en la práctica. Es lo que se ha llamado la dimensión profética de la homilía, descubrir para bien de todos lo que nos dice la palabra hoy, cómo se cumple hoy y cómo se aplica en nuestra vida el mensaje. Por lo tanto, la homilía está condicionada por la comunidad en concreto, por los destinatarios. Su ambiente, su contexto, las personas que forman parte, lógicamente es necesario, o debería ser siempre necesario, ser conocidos por el predicador. Vamos a ir pasando porque si no... Como decíamos al principio, las dificultades las dificultades de la homilía provienen del destinatario, ¿no? De la comunidad, porque la homilía es un acto de servicio del ministro, así debemos tomarlo, ¿no? Igual que presidir la Eucaristía es un acto de servicio, también la homilía es un acto de servicio a la comunidad. Por lo tanto, el predicador no solo se preocupa de qué tiene que decir, sino también a quién tiene que decirlo. Y no es fácil situarse en la perspectiva justa ante determinadas asambleas, ¿no? A veces, como decíamos, ¿no? La comunidad es muy heterogénea en edad, en situación social. En la comunidad parroquial normal, pues encontramos niños, jóvenes, mayores, religiosos, casados, de todo tipo de nivel cultural,
profesional, etc., ¿no? Es muy distinto una comunidad urbana en una comunidad rural. Por ejemplo, en las comunidades urbanas la gente se mueve con más facilidad, los fieles se mueven con más facilidad, participan en otro lugar. En cambio, en el mundo rural siempre suelen participar en la misma parroquia. También hay una creciente movilidad los fines de semana, que llegan gente que no está habitualmente en la comunidad o en vacaciones. Pero aunque a veces hay que recurrir a un mensaje de manera más genérica, siempre hay que esforzarse para que este goteo del que hablábamos, ¿no?, sea siempre un mensaje vivo, directo y actual para esta comunidad. Porque, como decíamos, ¿no?, la homilía hace de puente entre la palabra y la comunidad. Si el homileta tiene que tener una antena bien desplegada hacia lo que dice Dios, también debe tener otra abierta hacia la comunidad que preside. A propósito de esto, se cita siempre, ¿no?, el ejemplo que decía Barth, ¿no?, que preparaba sus homilías con la Biblia en la mano y con el periódico en la otra, ¿no?, que refleja simbólicamente, gráficamente, lo que queremos decir, ¿no? La homilía debe ayudar a que las lecturas lleguen a la vida, a la historia, a las circunstancias de esta comunidad concreta. No es una mera noticia de un hecho pasado, sino que se ha proclamado para nosotros aquí y ahora y ha de iluminar nuestra historia. Hay que descubrir el sentido profético, decir lo que nos dice hoy la palabra de Dios, cómo se aplica a nuestra vida el mensaje que acaba de ser escuchado en las lecturas. En la cena pascual de los judíos hay un momento en el que el padre de familia, que es quien dirige la celebración, dice una admonición interesante. Dice: en toda generación cada uno está obligado a considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Todo esto ha hecho Dios para mí, en mi salida de Egipto. No solo a nuestros padres redimió el Dios Santo, bendito sea, sino que también nos redimió a nosotros con ellos. Un ejemplo del ritual judío, ¿no? El profeta Natán fue enviado por Dios para acusar al rey David de una gran injusticia y un gran crimen. Lo leíamos hace unas semanas. Después de narrarle la parábola del rico que se aprovechó del pobre robándole la oveja, llegó a la palabra decisiva: ese eres tú. Es que curioso este ejemplo, ¿no? Cómo nos sirve para aplicar: ese eres tú. Ese es el momento de la homileta. Le contó la historia que haría. Ese eres tú. La homilía quiere que la palabra resuene en la comunidad concreta que celebra. La palabra está escrita en un libro, pero se convierte en interpretación viva cuando es proclamada, sobre todo en comunidad, y luego en el sacramento y en la vida. Esto es lo que procura hacer la homilía. Por eso el predicador debe conocer la Biblia y debe conocer la comunidad. Hay un documento ya bastante antiguo, las orientaciones del episcopado español sobre la homilía, que se llama Partir el pan de la palabra, que dice así: la tarea del ministro de la palabra no termina al desentrañar el significado de esta. El mensaje que proclama tiene que ser leído y aplicado a la vida. No debe exponer la palabra de Dios solo de modo general y abstracto, sino aplicarlo a las circunstancias concretas de la vida, de la verdad permanente del Evangelio. Aplicar la palabra a la vida será iluminar sobria e inteligentemente las situaciones y las necesidades de la comunidad de los fieles, para que ellos mismos se miren en el espejo de la divina palabra y acepten el compromiso de acogerla y de llevarla a la práctica, de forma que el anuncio del mensaje no haya sido en vano. A propósito de esto, me viene a la cabeza que a veces yo lo he escuchado, ¿no?, y es un riesgo que todos tenemos: caer en la comodidad, por ejemplo, de limitarnos únicamente a explicar aspectos técnicos de la palabra de Dios. Muy cómodo, entre comillas lo de cómodo, porque leemos un buen comentario y nos vale. Es decir, pues cogemos un pasaje del Antiguo Testamento que habla de los sacrificios y nos dedicamos la homilía a explicar los sacrificios, cómo se realizaban, cosas curiosas, incluso anécdotas que aparecen en la Biblia y demás. Claro, eso no es la homilía. Estás hablando de la palabra de Dios, ciertamente, pero no es la homilía. Y eso a veces se oye. Y quizá entre nosotros
se consigan más eruditos, si me permiten la expresión, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, que han estudiado Biblia, que conocen muy bien, que estudian mucho y tal, y entonces, claro, se limita únicamente la homilía a ese aspecto. Pues no es exactamente eso, no nos podemos quedar en la mera erudición de lo que sucedía en el siglo II a.C. No sirve únicamente. A veces eso es un riesgo, es un riesgo, sí, yo lo oigo bastantes veces. Perdonad. La palabra de Dios ciertamente es un texto antiguo, pero no es atemporal. No es atemporal. Y contiene un proyecto de vida para nosotros, para hoy, para el futuro. Es la celebración de la palabra, y en concreto la homilía, la que ayuda a que esta comunidad conecte con la palabra, a que la palabra siga siendo actual, se cumpla hoy aquí, ilumine todo lo que pasa, bueno, malo, personal y comunitario. Hay dos textos en los evangelios que nos pueden ayudar a comprender esto, ¿no? Que tenemos siempre en la cabeza. Si os preguntara inmediatamente seguro que venía, ¿no? Que es el episodio de la proclamación en la sinagoga de Nazaret y los discípulos de Maús, ¿no? Siempre se citan a propósito de la homilía, ¿no? Como hoy se cumple esto que acabáis de oír, ¿no? Hoy Cristo hace de homileta, explicando eso que se contaba en el profeta Isaías, y se aplica. Y lo mismo en Emaús, ¿no? Ilumina la realidad concreta que están viviendo esos discípulos que vuelven a su casa, tristes, y les explica las Escrituras, ¿no? Y les conduce hacia la comprensión del mensaje de lo que decía la palabra de Dios, para ellos en concreto, hoy, para ellos, lo hace Cristo. La palabra escrita de la Biblia se convierte en palabra viva que se encarna en cada asamblea reunida para la celebración. No nos viene dicha desde el pasado, sino desde el presente. Tenemos que insistir mucho. Yo creo que tenemos que insistir, nunca insistiremos bastante a los fieles en esto, ¿no? Por esas dificultades que planteabais antes, ¿verdad? Y que insistir que esto que hoy hemos escuchado nos lo dice Dios a nosotros hoy aquí, que es real, que acontece de verdad para nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo es la encarnación y lo que significa la actualización, no solo sacramental, ¿no? Sino de la palabra de Dios. Me recuerdo una frase que ya de seminarista que leí y se me quedó grabada, de un converso francés, no sé si era Froissart, bueno, u otro, ¿no? Que observaba pues la mediocridad de los cristianos cuando salían de la celebración. Conocéis esta anécdota, a mí me llamó mucho la atención y se me quedó grabada, ¿no? Entonces él, después de su conversión, pues con esa característica tan fuerte de los conversos, ¿verdad?, que tiene esa viveza y esa fuerza, ¿no?, se ponía a la puerta de la iglesia en París, de una iglesia en París, y observaba cómo salía la gente, ¿no? Claro, él tenía conciencia clara de esa actualización, tanto de la palabra como de lo que sucedía, ¿no?, en el sacramento, en la Eucaristía. Y él llegó a escribir: bajan del Calvario y vienen hablando del tiempo, ¿no? Una cosa es demoledor, ¿eh? Es demoledor. Claro. Realmente nos creemos que estamos, por ejemplo, en la Eucaristía en el Calvario realmente, o que esa palabra de Dios realmente sucede para nosotros. Salimos de, pues parece que vale. Pues ¿cómo está el tiempo?, ¿no? Claro, es un choque, ¿no? Bien, me llamó la atención y siempre lo recuerdo, ¿no? Con la fuerza profética, la palabra juzga, ilumina, descierne los hechos de la vida, eclesiales, sociales, personales, comunitarios, la historia de la comunidad. Si leemos cómo Isaías animaba al pueblo en sus momentos de desesperación, ¿cuáles son las situaciones de desesperación de esta comunidad de hoy? Si Dios urge a evitar la idolatría, o Cristo clama contra la actitud de los fariseos, ¿cuáles son los síntomas actuales de idolatría y de fariseísmo? Si San Pablo ayuda a discernir las situaciones de su comunidad, ¿cómo interpelan sus consignas a las comunidades de hoy? Es lo que Jesús hacía con la parábola del sembrador: aplicaba a las situaciones de sus oyentes los distintos tipos de semilla que caen en el camino o en tierra buena. El predicador ayuda a que la palabra que ha sonado
además resuene en el corazón de los fieles con toda la carga de estímulo, de juicio, de condena, de consuelo, de esperanza, de alegría. Las cosas del Israel del Antiguo Testamento se aplican ahora a la Iglesia, o sea, a nosotros. Difícilmente un sermón hecho, tomado de un libro o de unas hojas, se ajustarán concretamente a las necesidades de esta comunidad concreta que hoy celebra la Eucaristía. Esto es un tema también que podíamos debatir, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un profesor de Biblia que decía las homilías enlatadas, ¿no? Ya vienen prefabricadas, cuando propiamente cualquier subsidio debería llamarse siempre ayuda, sugerencias, pero no es la homilía. Es que no puede ser la homilía porque le falta el componente de la comunidad, ¿no? En sentido estricto. Pero no podemos contentar con coger el subsidio correspondiente y leerlo en la homilía. Es un comentario bíblico más o menos acertado, ¿no? Pero en sentido estricto no puede ser la homilía. No puede ser, ¿no? Bien. Damos un paso más y voy a hablar de este tema que os decía. La homilía y el paso al rito sacramental. El hoy de la homilía, decíamos, la homilía nos ayuda a pasar desde en aquel tiempo al hoy, ¿no? Al hodie de la celebración. Pero el hoy de la palabra no solo apunta a la vida, sino hay un paso intermedio. Tiene su actualización en la celebración sacramental que sigue a la liturgia de la palabra. La homilía normalmente es conveniente que aluda también al sacramento que se celebra. Es lo que llamamos con el paso al rito. Se trata de la función mistagógica de la homilía. De la misma manera como los santos padres nos han dejado muchos ejemplos de catequesis mistagógicas, en las que con una ejemplar pedagogía conducen al misterio y ayudan a entender el sacramento partiendo de la Biblia y de la celebración misma, así la homilía tiene, a partir de la palabra proclamada, que introducir a los fieles en la celebración sacramental donde se actualiza hoy y aquí la palabra eterna de Dios. La homilía, por lo tanto, se convierte así en un gozne, en un punto de entronque que ayuda a todos a comprender la íntima unidad que tienen las dos partes de la celebración. El único acto de culto, que yo decía antes, ¿no? Que constituye la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística o del sacramento correspondiente. Cristo está realmente presente en la palabra, pero lo está también realmente de otra manera en el sacramento, perdonando, infundiendo el don del Espíritu, la confirmación, ordenando ministros de la comunidad, convirtiendo el pan y el vino en alimento de vida eterna. Tanto la palabra proclamada como el rito sacramental forman parte de una única y misma historia de la salvación. Los grandes hechos salvíficos, sobre todo el misterio pascual de Cristo, son actualizados en la celebración por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, se da una doble comunión con Cristo. Hay una sola presencia de Cristo, presencia en la palabra y presencia en las especies eucarísticas. Dice Lordo Lucinum Mise 46. El fruto de la comunión eucarística depende en gran parte de cómo ha sido la comunión con Cristo palabra. En la celebración de la misa pasamos de la palabra proclamada a la palabra sacramental. Al esto es mi cuerpo, de la primera comunión con Cristo palabra, pasamos a la segunda con Cristo pan y vino, cuerpo y sangre. La escucha y la celebración de la palabra tiene su mejor contexto cuando se relaciona con el sacramento. Los cristianos en la Eucaristía somos invitados a la doble mesa. En la misa se dispone la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, en la que los fieles encuentran instrucción y alimento. La ordenación general del misal romano 28. Esta doble mesa es una terminología muy usada
muy usada después del Concilio Vaticano, ya el Concilio y después el Concilio Vaticano II. Estamos todos familiarizados con ella, con esa terminología. No la voy a repetir, hay muchísimos textos que nos hablan de ello. Pero lo importante es lo que subyace teológicamente, ¿no? La naturaleza dialogal de la salvación, Dios que sale al encuentro del hombre, el hombre que responde a esa acción de Dios, se manifiesta en la celebración litúrgica, en la dinámica entre palabra y sacramento. Lo insinuaba ya antes también. La comunidad creyente escucha primero el mensaje salvador de Dios y luego, en clima de fe y oración, pasa a la celebración del rito sacramental. La palabra ya tiene mucho de sacramento. Recordemos el texto de Verbum Domini de Benedicto XVI. Y el sacramento sigue siendo, de algún modo, palabra y proclamación. San Pablo, hablando de la Eucaristía, dice: proclamar cúlticamente. Cada vez que coméis este pan y bebéis la copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Con lo cual, conjuga los dos extremos. Palabra y sacramento aparecen así íntimamente relacionados. En la palabra se lee lo que se refiere a Cristo en la Escritura, mientras que en la Eucaristía se ejerce la obra de la salvación. En la palabra se progresa en el conocimiento y en la Eucaristía en su santificación. En la palabra se proclama la alianza divina y en el sacramento se renueva la misma alianza. Es la ordenación general, la ordenación de las lecturas de la misa número 10. Pero no lo entendamos de una manera débil o pobre. La primera parte de la misa no solo es como una preparación, una pedagogía, una catequesis, una formación permanente, dejando al sacramento su eficacia, sino que debemos entenderlo desde una relación mucho más fuerte. En los dos, palabra y sacramento, está Cristo, lo decíamos en la anterior intervención, comunicándose y dando el Espíritu Santo y animando a su Iglesia. Los dos son un único acto de culto. En la celebración eclesial la palabra ya es eficaz, ya actúa la salvación de Dios. La palabra es de alguna manera sacramento, sacramentalidad, y el sacramento sigue siendo palabra. Por lo tanto, aunque lo tengamos claro en la cabeza, tenemos que pasarlo también al corazón. No es solo un prólogo, la liturgia de la palabra, a lo importante que viene después. Había un sacerdote, ya está muy mayor en León, que decía: yo lo tengo resuelto. Cuando me entretengo en la homilía, lo recupero en la parte mecánica. Fijaos, ¿eh? Ha destruido toda la celebración, ¿eh? Lo recupero en la parte mecánica. Una visión muy pobre, ¿no?, de la parte eucarística. Lo que decíamos en el café, ¿no? Llenamos muchas palabras, pero luego recortamos quizá lo esencial. O aquel que decía, el día de la fiesta del pueblo, como hay mucha homilía porque hay que predicar, es un día de tal, hoy por motivo de la solemnidad se suprime el credo y el gloria. El día de la fiesta del pueblo, ¿no? Por motivo de la solemnidad se suprime el credo y el gloria. La contradicción, ¿no? O sea, el verbalismo también, el verbalismo que decíamos antes. El borreo, más que verbalismo, yo no quería decir esa palabra, pero bueno, la has dicho tú y me uno, ¿eh? Verborrea. Sí. Bien, por lo tanto eso, ¿no? Tenemos que tener muy claro nosotros, los primeros, ¿no?, esa relación fuerte que hay, ¿no?, entre los dos elementos. No solo es un prólogo, una instrucción, la liturgia de la palabra, una instrucción, una formación, una exhortación a ser buenos. Ojo con las homilías siempre moralizantes, también, ¿no? También tenemos que descubrir el sentido de los textos. No todos los textos de la Biblia son moralizantes, pues no todas las homilías tienen que ser moralizantes. ¿Y por qué? Porque la homilía tiene que llevar a tantas cosas, ¿no?, a la exhortación, no solo moralizantes. Entonces, esto venía a eso de la fuerte relación. No solo es el prólogo y después que nos prepara ya para lo importante, ¿no?, la liturgia del sacramento. Es verdad que este paso de la liturgia de la palabra a la liturgia del sacramento se da más fácilmente en los sacramentos que en la Eucaristía diaria, ¿no?, porque es muy fácil
pasar de la liturgia a la palabra, en la homilía, explicando pues, en un bautismo Romanos 6, los que por bautismo nos incorporamos a Cristo. Es muy fácil, ¿no?, hacer el paso de esa proclamación al rito, ¿no?, la confirmación, Pentecostés, tal, la unción, cualquier sacramento. En la misa diaria es más difícil la referencia al sacramento, ¿no? Porque claro, no todos los textos de la Biblia pueden hablar de la Eucaristía, no, claro, ¿no? Hablan de lo que toca, pero siempre tenemos que tener en cuenta ese, ¿no?, que nos quede ahí siempre presente ese paso, ¿no?, ese paso al rito sacramental. Lo que os decía yo ahora, ¿no? El paso al sacramento es más fácil cuando se celebran otros sacramentos, bodas, exequias, bautismos, porque las lecturas ya están elegidas según el mensaje concreto al que se refiere esos sacramentos. Nos llaman a la conversión, al perdón de Dios, la penitencia, por ejemplo, o nos hablan de las intervenciones de Dios salvíficas a través del agua en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el bautismo, por ejemplo. En la Eucaristía son raras las ocasiones en que las lecturas se refieren al misterio mismo del sacramento, claro, porque es el que celebramos con más frecuencia y tiene como contenido durante todo el año la selección del leccionario. Las lecturas son las que tocan, ¿no? Pero también en el caso de la celebración eucarística es factible este paso al sacramento en la homilía. No es difícil a veces encontrar puntos de contacto entre palabra y sacramento. La Eucaristía, como es una realidad muy compleja, memorial del sacrificio pascual de Cristo, participación en la nueva alianza, actualización del Espíritu, se celebra en el ámbito de la comunidad eclesial, insertada en la marcha escatológica la misma, signo alimento de caridad fraterna, invoca a la Virgen María y a los santos en la plegaria, etc. Siempre podemos, en algún caso, podemos encontrar algún punto de enlace, ¿no? Ante este abanico de realidades incluidas en la celebración eucarística, es raro que las lecturas no ofrezcan pie, no solo para su aplicación en la vida, por supuesto, sino también para invitar a una celebración más consciente de la Eucaristía, el sacramento en que de un modo privilegiado se cumplen y se actualizan todas las dimensiones de la historia de la salvación recogidas en la Sagrada Escritura. Además, en la misa, por dirección contraria, en sentido contrario, en la misa hay otros momentos en los que puede resonar el mensaje de las lecturas, el acto penitencial, la oración universal, la introducción a la plegaria eucarística, el Padre Nuestro, la motivación para la paz, la invitación a la comunión, la despedida o el envío, etcétera, ¿no? Con lo cual hay elementos que pueden llevar a esa conexión, ¿no?, entre la palabra de Dios que se ha proclamado y la celebración del rito. Otro aspecto de esta interrelación entre palabra y sacramento lo tenemos en los distintos modos en que resuena la palabra según las celebraciones litúrgicas o fiestas o tiempos del año. Esto es más fácil. Precisamente porque la palabra no solo es un texto o una página de un libro sagrado, sino palabra viva, acontecimiento siempre nuevo, de un Dios que se dirige hoy aquí a su comunidad y adquiere un sentido litúrgico especial de fiesta en cada momento. Una lectura del libro de la sabiduría tiene en rigurosa exégesis un sentido, pero si se proclama el de Cristo, apunta a él como verdadera sabiduría. En una fiesta mariana o una conmemoración de un santo doctor se acomoda con una interpretación distinta. Y en una simple lectura semicontinua, por ejemplo, tendrá otras aplicaciones. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las bodas de Caná. Lo tengo apuntado por aquí. Porque, si os habéis fijado, aquí, las bodas de Caná aparecen en el domingo segundo del tiempo ordinario, el 7 de enero, en el común de Santa María y las misas rituales por los esposos, claro. Entonces, claro, ese mismo texto es el mismo, no hay duda, es el mismo, las mismas palabras, tiene un significado, tiene un mensaje propio según el contexto en el que se celebre. No es lo mismo proclamar las bodas de Caná en el tiempo de Navidad que en un matrimonio o en una fiesta de la Virgen María.
Pues el homileta también ha de entresacar una de esas capas que nos encaja en esa celebración, que va más de acuerdo con esa celebración. Eso nos ayuda muy bien los títulos de las lecturas que encontramos. Están muy bien hechos. Los títulos de las lecturas nos indican qué es lo que conviene destacar en esa celebración, en el contexto de esa celebración. Por ejemplo, este texto, el título de la lectura no es el mismo según esté en un lugar o en otro, claro, obviamente. En la fiesta de la Virgen, pues la madre estaba allí, por ejemplo, ¿no? En la fiesta de los esposos, pues no sé cuál es el título, no lo he recogido. Lógicamente es distinto. Eso nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo hace unos domingos escuché una homilía, era la homilía en la que Cristo hace alusión a que había muchas viudas en tiempos de Elías, ¿recordáis? Y escuché a un compañero, ahí en San Isidro estaba confesando, y escuché a un compañero que centró su homilía en qué era lo que precedía el texto ese. Antes de los ejemplos de Cristo había otra cosa. Era la elección de algunos apóstoles, o no recuerdo qué texto era. Bueno, en definitiva, la sinagoga de Nazaret. Esto es la continuación de la sinagoga de Nazaret, exactamente. Eso, que no lo admite, exactamente. Aquí está. Entonces, su homilía fue, digamos, se centró en esta frase: no desprecia más con profeta que en su tierra, ¿no? Bien, lo elaboró como quiso y tal, el rechazo de Cristo, ¿vale? Claro, yo dije, no funciona. Voy a mirar cuál es el título del Evangelio: Cristo enviado a todas las gentes. ¿Por qué? Porque la primera lectura también nos ayudaba a entender cuál era el mensaje central de ese día, ¿no? Pero claro, sin querer se ha desviado el mensaje hacia otra cosa que en ese momento no nos decía la Iglesia que era el centro del mensaje. ¿Cómo encontramos el mensaje? Pues en este caso, por ejemplo, en el tiempo ordinario, muy fácil. La primera lectura y los títulos. El título del Evangelio no era sobre el que estaba predicando este compañero, ¿no? Sí, bueno, bien, también es legítimo a veces en algún caso, porque por lo que sea, ¿no? Porque corresponda, porque convenga destacar lo que sea, ¿no? La palabra de Dios está ahí y ya está, y tiene muchas caras, ¿no? Como decíamos, ¿no? Pero bueno, me interpeló esta situación, dije, no, este no es el mensaje central que se destaca, ¿no? Bien, esto venía a propósito de que nos pueden ayudar los títulos de las lecturas, nos pueden ayudar y mucho a esta actualización, ¿no? Y a destacar qué es lo central. Decíamos, estamos hablando del paso al rito sacramental, ¿no? La homilía se convierte en mistagógica, porque puede conducir a los fieles desde la palabra a la celebración del misterio de la salvación en la Navidad, en la Pascua, en todo el año cristiano. Decíamos que, recuperando un poco la idea, que igual me he despistado yo, ¿no? Que es más fácil hacer esta aplicación también teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos del año litúrgico. El famoso documento que os dije antes, la Conferencia Episcopal Española, a partir del pan de la palabra, dice: la homilía debe exponer, a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe durante el ciclo del año litúrgico. Es decir, debe guardar una íntima y armónica relación con el misterio de la redención, precisamente porque la homilía es parte de la liturgia del día y, en consecuencia, depende de las lecturas proclamadas. En cada uno de los tiempos litúrgicos, la homilía ayuda a celebrar a Cristo bajo aspectos diversos, pero siempre confluyentes y como engarzados en el acontecimiento central de la Pascua. Es verdad, siempre celebramos el misterio pascual de Jesucristo, en Cuaresma, en Pascua, en Navidad y en el tiempo ordinario. Pero esto que decíamos, la pedagogía del año litúrgico nos va destacando determinados aspectos, claro. Nos ayuda a profundizar en determinados aspectos de la vida cristiana. El año litúrgico aparece, por lo tanto, como el principal itinerario del quehacer homilético, para que la Iglesia lo recorra avanzando progresivamente, mirando la historia de la salvación y realizando historia de la salvación. La homilía, fiel a esta ruta, animada por la fuerza del Espíritu, debe situarse siempre bajo la potente luz de la Pascua, que en todos los tiempos litúrgicos revela el sentido pleno de los textos proclamados.
lejos de ser como una isla en el conjunto de la liturgia del día, la homilía debe contribuir decisivamente a que los fieles vivan el año cristiano como un acontecimiento de gracia y de salvación, un tiempo saludable que brota de Cristo glorioso y eterno y se despliega en su cuerpo, santificado, que es la Iglesia, llamada a reproducir en sí misma el misterio de su Señor, a medida que lo va celebrando domingo tras domingo, día tras día. Es el número 14 de este documento, Partir el pan de la palabra. Bueno, y hay que ser fieles a la comida, ¿verdad? Porque si no, ¿vale? Bueno, pues vamos a... Cura hambriento es mala cosa, sí, sí. Sí. Al principio de tu exposición has hablado de lecturas difíciles de comprensión. Sí. El Antiguo Testamento, lecturas de carácter violento, Yahvé Sebaot, etc. Y también textos de San Pablo. Sobre ese tema ha habido una revisión en la... No. Mirad, la publicación de los leccionarios... Mira, una cosa que no dije antes, que si queréis, podéis aprovechar que estoy aquí, si queréis preguntar algo al secretariado, los trabajos de Madrid y tal, pues si queréis hacerlo cuando queráis, una de las cosas que la gente piensa es que el leccionario ha cambiado, por ejemplo, se han publicado los leccionarios, ¿no? No ha cambiado la versión bíblica. Pero si el primer domingo de Adviento es Isaías 12, 1, 2, pues sigue siendo Isaías 12, 1, 2. Porque el Ordo Lectionum Mise, que es el texto que nos guía en los trabajos, es el leccionario, las citas no han cambiado. Lo único que ofrecemos es una nueva versión de la Biblia, que es la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Esa es la cuestión. Los textos son los mismos. Y bueno, ahora con estos nuevos leccionarios, pues es verdad que nos llama la atención algunos textos, porque son nuevos al oído, y quizá a usted o a vosotros os llegará algún comentario. Este salmo nos ha pasado ya, a nosotros nos ha pasado, Bueno, quizá sí, como en euskera quizá lo leéis más en euskera, no notáis, pero por ejemplo el texto de las bodas de Caná, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Es muy duro, pero bueno, es lo que dice el texto bíblico. Por lo bonito que es, no haya llegado mi hora. Sí. Y a mí que mujer, no, y a mí que... Pero es que ahora dice que tengo yo que ver contigo. Decía, y a mí que... Y a mí, sí. Es que en casi todas las intervenciones de la Virgen con el Hijo tiene respuestas muy... Sí. Como un fan terrible. Sí, fan terrible. El misal castellano. Bueno, pues mira, el misal castellano ha llegado ya a la aprobación de Roma. Entonces estamos en el proceso de la congregación, cuando responde con la aprobación, manda unas observaciones. No son obligatorias porque el decreto viene aprobado, ¿no? Pero bueno, siempre tratamos de incorporarlas. Manda algunas observaciones, algunos cambios, correcciones y demás que ven. Y lo hemos pasado también a un miembro de la Real Academia Española. Siempre lo hacemos en los libros más importantes. Y también nos ha pasado pues, las correcciones. Yo le decía entre paréntesis que no reconozco el castellano que estudié de pequeño. Yo sé la gramática que estudié y la Real Academia está cambiando constantemente y ya no sé, si sé castellano no sé nada. Ya, el este no lleva tilde, los nombres de los sacramentos son todos en minúscula, papas en minúscula, obispos en minúscula. Yo todo lo que estudié no lo puedo utilizar, con lo cual lo pasamos a este miembro de la Real Academia para que nos pasara las correcciones. Entonces estamos en este proceso de meter las correcciones en el archivo informático y en cuanto acabemos lo pasaremos a libros litúrgicos para editarlo. Sí, estaría bien que la tarde... Un poquito más grande que el que tenemos ahora por cada lado. 2 y 2. Más grande también. Sí. Sigue la filosofía de los leccionarios. Que a la tarde hablemos de algunos rituales, por ejemplo, el ingobernable de exequias. Oh. Bueno, digo por citar alguno, Vamos a publicar una abreviación. El cadáver sin vida. Vamos a publicar... Eso está Sí, los despojos. Vamos a publicar un abreviado, una síntesis del ritual de exequia, sí. Porque el lomo es muy bonito, pero no más. Decía... es un buen libro para trabajar en casa antes, pero no para la celebración. Porque te da muchas sugerencias, municiones y preces de muchos casos que igual son complicados y tal, pero luego en la celebración es complicado. Decía don Bernardo Velado, que os sonará, que tiene, porque es que tiene todo, con canto, sin canto, por no que se murió de repente, por no que se murió de prisa, por no que se murió despacio, por no que se murió de tal. Y decía don Bernardo Velado,
Dice, por cierto, para entrar a los curas, no, José Ignacio, es muy complicado también para entrar a curas, porque está en 3 partes, ¿por qué no está todo junto el rito de los curas? Hay que ir a 3 sitios. Claro, claro. Una hojita para que no se pierda. Claro, porque está en 3 sitios. Pero decía don Bernardo Velado, solo falta un caso. Para uno que se murió de risa. Sí, que es. Ya es que uno joven, mayor, adulto, uno que se murió del accidente de tráfico, todo que se murió no sé cómo, y solo falta el que se murió de risa. Sí. Pero yo es que no entiendo, por ejemplo, para entrar a un cura tienes que ir a 3 sitios. En un sitio están las municiones, en otro sitio la casulla y el escenario, en otro sitio están las oraciones. Póngalo todo usted seguido. Rito de... Les hice una hoja para que no se pierdan y ahora pierden la hoja. Está bien. No iban a revisar Yo en Roma. el coche vas con el funeral. No tengo, no sé. Hay que acordarse de que cuando aparcas el coche hay que cogerlo del... Claro. Ese con la mitra va ahí metido. Eso es. Una manera de recordarlo. Bueno, pues vamos a comer. Va.